En este momento presentaré del continente americano. Comenzaré con la nación de Colombia. Colombia se encuentra en la región noroccidental de Sudamérica. Sus países vecinos son Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. La bandera de Colombia tiene una composición tricolor dividida en tres franjas en los colores amarillo, azul y rojo. La franja amarilla compone el 50% de la bandera y las franjas azul y rojo componen el otro 50%. La capital y ciudad más poblada del país es Bogotá. Su extensión territorial es de 1.141.748 km², siendo casi 10 veces mayor que Honduras. Su población es de 49.755.971 habitantes y el gentilicio que utilizan es colombiano o colombiana. Colombia es una república presidencialista y un estado unitario. Significa que el poder se divide en tres ramas: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. La constitución vigente del país fue proclamada el 4 de julio de 1991 y esta también se le conoce como la Constitución de Derechos Humanos. El actual presidente de Colombia es Juan Manuel Santos. Inició su cargo presidencial el 7 de agosto del 2010 y actualmente está terminando su segundo cargo. Es miembro del partido político Partido Social de Unidad Nacional, el cual es de ideología de centro-izquierda. El poder legislativo del país se expresa mediante el Congreso de la República de Colombia. Esta es una legislatura bicameral conformada por el Senado, que tiene 102 senadores, y por la Cámara de Representantes, con 166 representantes. Hoy en día, Colombia se declara como una nación multipartidista, con 4 partidos siendo las principales fuerzas políticas. Estos son el Centro Democrático, el Partido Social de Unidad Nacional, el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano. Políticamente hablando, Colombia está dividida en 32 departamentos y un distrito capital. Estos después se dividen en 1.120 municipios. Cada uno de estos departamentos cuenta con su gobierno departamental. La moneda legal de Colombia es el peso colombiano. El emisor de esta moneda es el Banco de la República de Colombia, y el peso colombiano ha sido la moneda de la nación desde 1810. En base al tipo de cambio, un peso colombiano es igual a 0.0082 centavos de lempiras. En el año 2016, el Producto Interno Bruto de Colombia fue de 676.8475 mil millones de dólares y su PIB per cápita en el mismo año fue de 13.124.32 dólares. Los principales productos de exportación de Colombia son el petróleo crudo, las briquetas de carbón, el café, el refinado de petróleo y el oro. A donde se dirigen estas exportaciones son Estados Unidos, Panamá, los Países Bajos, Ecuador y España. En términos del mercado laboral, el 9.1% de la fuerza laboral de Colombia se encuentra sin un trabajo. En cuestión de energía, por otro lado, al 2016 el 99.004% de la población en Colombia tiene un acceso a la electricidad y el número de personas que no tienen acceso a ella es de 1.2 millones de personas. En base a tecnología, por cada 100 personas en Colombia, casi el 60% de ellas tienen acceso al Internet en sus hogares. En términos de cultura, hablando del idioma, el 99.2% de los habitantes de Colombia hablan español, siendo este su idioma oficial, pero también existen y se hablan alrededor de 65 lenguas amerindias, 2 lenguas creoles y el idioma romaní en el país. En términos de religión, la religión de Colombia es una expresión de sus diversas herencias culturales. El 79% de la población es católica, el 13% es protestante, el 6% no proclama fe y el 2% es de otras religiones. Hablando de grupos étnicos, la etnografía de Colombia se caracteriza por la mezcla de indígenas, españoles y africanos. El 49.9% de la población es mestiza, el 37% es blanca, el 10.6% es afrocolombiana, el 3.4% es indígena y el 0.01% es gitana. Algunos de los hitos históricos de la historia de Colombia en los siglos XX y XXI son: desde 1525 Colombia había estado colonizada por los españoles. Ya en 1830 se disuelve la Gran Colombia y Panamá y Colombia quedan como un territorio separado llamado Nueva Granada. De 1899 a 1903 se da la Guerra de los 1000 días entre los liberales y conservadores, con que en 1903 Panamá se separa de Colombia y Colombia queda como un país independiente.
Ya a mediados del siglo XX, de 1965 a 1982, comienzan a emerger grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional y la FARC. En 1984 comienza definitivamente la guerra contra el narcotráfico y en 1998 comienzan las pláticas de paz, que muchas han fracasado. En el 2007 se da una ola de secuestros y desapariciones por obra de la FARC y en el 2016 Juan Manuel Santos recibe el Premio Nobel de la Paz por discusiones de paz con las guerrillas, aun cuando el referéndum por acabar la guerra entre las guerrillas había fracasado. Ahora hablaré de la nación de Perú. Geográficamente, Perú se encuentra al oeste del continente sudamericano. Perú limita con Ecuador y Colombia al norte, con Brasil al este y con Bolivia y Chile al sureste. Su bandera está compuesta por 3 franjas verticales en 2 colores alternantes, rojo, blanco y rojo. Dependiendo de su uso o la ocasión, la bandera puede tener distintos emblemas. Su capital y su nación más poblada es Lima. Su extensión territorial es de 1.285.216 km², siendo 11 veces más grande que Honduras. Su población es de 32.168.697 habitantes y el gentilicio que utilizan es el de peruano o peruana. La forma de gobierno de Perú es una república representativa, descentralizada y presidencialista. Eso significa que el poder se divide en 3 ramas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero también existen 10 organismos autónomos que trabajan lado a lado con los 3 poderes del Estado. También en Perú, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma persona. El actual presidente de Perú es Martín Vizcarra. Él asumió su cargo presidencial el 23 de marzo del 2018 después de la renuncia del antiguo presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien debía completar su periodo hasta el 28 de julio del 2021. Anteriormente se desempeñaba como el vicepresidente de la República y su partido político es de ideología de centro-derecha. El poder legislativo se expresa mediante el Congreso Nacional de Perú. Este está conformado por un Congreso unicameral donde hay 130 congresistas. Estos congresistas se eligen por cada departamento de acuerdo a la población y deben coincidir con el periodo presidencial. Actualmente, Perú posee un sistema multipartidista en referencia a sus fuerzas políticas, por eso es difícil de que un solo partido pueda obtener la mayoría en el Congreso Nacional de Perú. Sin embargo, hay 2 partidos políticos que tienen la mayoría o el mayor número de representantes en él. Este es la Fuerza Popular, que es de ideología de política de derecha y posee 59 de los 130 puestos en el Congreso Nacional. También está los Peruanos por el Cambio, que es un partido de ideología de centro-derecha y que actualmente posee 15 de los 130 puestos en el Congreso. Políticamente hablando, Perú está dividido en 25 regiones y la provincia de Perú. Cada una de estas regiones tiene su propio gobierno, el cual es electo para un periodo de 4 años. La moneda actual de Perú es el sol. Esta moneda circula desde el año 1991, cuando reemplazó al INTI. Antes se llamaba el Nuevo Sol, pero esto se cambió en el 2015. Su emisor principal es el Banco Central de Reserva de Perú, y en base al tipo de cambio, un sol es igual a 7.26 lempiras. En el 2016, el Producto Interno Bruto de Perú fue de 396.6847 mil millones de dólares y su PIB per cápita fue de 12.071.59 dólares. Sus productos principales de exportación son el mineral de cobre, el oro, el refinado de petróleo, el cobre refinado y el mineral de zinc. Los principales destinos de estas exportaciones son China, Estados Unidos, Suiza, Canadá y Corea del Sur. En base al mercado laboral, el 6.8% de la fuerza laboral de Perú se encuentra sin un trabajo. En términos de energía, el porcentaje de personas con acceso a la electricidad en Perú es del 94.85%. El número de personas sin acceso a la electricidad en el país es del 2.9 millones de personas. Hablando un poco de tecnología, por cada 100 habitantes en Perú, solo aproximadamente el 40% de ellos tienen acceso al Internet en sus hogares. Hablando de cultura, en base al idioma, el idioma oficial de Perú es el español. Sin embargo, también se aceptan los idiomas quechua y aymara como oficiales.
En base a su religión, el catolicismo ha sido la religión predominante en Perú por siglos. El 81.3% de la población es católica, el 12.5% es evangélica, el 3.3% es protestante, judío o mormona y el 2.9% no es religiosa. En base a los grupos étnicos, Perú es una nación multiétnica. Los pueblos amerindios habitaron el territorio mucho antes de la colonización española. Por eso, los pueblos amerindios conforman el 45% de la población. Después los mestizos el 37%, los blancos el 15% y las personas negras, japonesas o chinas el otro 3%. Algunos eventos importantes en la historia de Perú son que en 1821 se declara la independencia de Perú. En 1911 se descubre Machu Picchu, que es uno de los mayores centros turísticos de Perú. De 1948 a 1980 hay una serie de gobiernos militares y golpes de Estado que brindan inestabilidad al país. En 1990 se da el primer gobierno de Alberto Fujimori, quien restauró la economía del país. Sin embargo, en el 2000, Fujimori renuncia a su puesto y escapa del país. En el 2005, Fujimori es arrestado en Chile y extraditado a Perú. Y en el 2016, Pedro Pablo Kuczynski se convierte en presidente y renuncia en el 2018 debido a un escándalo político. Para finalizar con el continente, hablaré de Bolivia. Geográficamente hablando, Bolivia es un país situado en la región centro-occidental de América del Sur. Sus países vecinos son Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. La bandera de Bolivia es un manto tricolor en rojo, amarillo y verde con el escudo bolivariano en el centro. El escudo posee una cartela central con el cóndor andino, mosquetes, hojas de laurel y 6 banderas del país. Desde el 2009 también se ha utilizado la huifala como bandera cooficial de Bolivia. La capital constitucional del país es Sucre, sin embargo su ciudad más poblada es Santa Cruz de la Sierra. Su extensión territorial es de 1.098.581 km², 109 veces más grande que Honduras. Su población es de 11.217.864 habitantes y el gentilicio que utilizan es el de boliviano o boliviana. La forma de gobierno es una república presidencialista. En esta el presidente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el jefe de un diverso sistema multipartidista. Hay 3 poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. El actual presidente de Bolivia es Evo Morales. Él comenzó su carrera presidencial el 22 de enero del 2006 y actualmente se encuentra en su tercer periodo presidencial. Es el primer presidente de la nación de origen indígena y su partido político es el del Movimiento al Socialismo de Izquierda Política. El poder legislativo del país se concentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Esta está conformada por una asamblea bicameral donde hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados cuenta con 130 miembros y la Cámara de Senadores con 36. Bolivia es parte de un sistema político multipartidista, sin embargo, hay 2 partidos con una mayoría de integrantes claramente definidos y con más representantes en la Asamblea. Este es el Movimiento al Socialismo, que es de ideología de izquierda y tiene 180 de los 130 puestos en la Cámara de Diputados y 25 de los 36 en la Cámara de Senadores. También está el Plan por Progreso para Bolivia, Convergencia Nacional, que es un partido de ideología de centro-derecha, extrema derecha, cuenta con 37 de los 130 puestos en la Cámara de Diputados y 10 de los 36 en la Cámara de Senadores. Políticamente hablando, Bolivia está dividida en 9 departamentos. Estos 9 departamentos se dividen en 112 provincias y en 339 municipios. Cada uno posee su gobierno departamental. La moneda legal de Bolivia es el peso boliviano. Entró en circulación en el año 1963 y el emisor de sus billetes es el Banco Central de Bolivia. En términos del tipo de cambio, un peso boliviano es igual a 3.44 lempiras hondureños. En base al Producto Interno Bruto, en el año 2016, Bolivia obtuvo un PIB de 77.2452 mil millones de dólares y su PIB per cápita en el mismo año fue de 6.707.96 dólares. Los principales productos de exportación del país son el gas de petróleo, el oro, el mineral de zinc, el precious mineral metálico, la harina de soya. En base al mercado laboral, el 3.5% de la fuerza laboral de Bolivia se encuentra sin un trabajo.
En términos de energía, en el 2016 el porcentaje de personas en Bolivia con acceso a la electricidad es del 93.039% y las personas que no tienen acceso a la electricidad son un número de 1.2 millones de personas. En base a tecnología, por cada 100 individuos en Bolivia, el 45% de ellos tiene acceso al Internet desde sus hogares. Hablando de la geografía cultural, en su idioma, Bolivia tiene una gran diversidad lingüística debido a su multiculturalismo. Además del español, Bolivia reconoce otras 36 lenguas oficiales, sin embargo el español es el idioma más hablado. En base a su religión, Bolivia es un estado secular que permite la libertad de expresión a todos sus habitantes. Sin embargo, la mayoría de estos son católicos. Y en base a sus grupos étnicos, la composición étnica de Bolivia es bastante diversa y abundante. Existen alrededor de 36 grupos nativos que componen la mitad de la población total. Bolivia, por esto, tiene la población indígena más grande de toda América Latina. Los mestizos después conforman el grupo étnico más grande, con el 26% de la población total. Algunos hitos históricos importantes de la historia de Colombia en los siglos XX y XXI son que en 1825 Bolivia se independiza de los españoles con Simón Bolívar como su presidente. En 1920 hay una rebelión por los pueblos indígenas. En 1935 Bolivia pierde territorio contra Paraguay después de perder en la Guerra Chaco. De 1952 a 1982 se dan varios gobiernos militares y golpes de Estado que desestabilizan a la nación. En 1990 se dan más de 4 millones de hectáreas a los pueblos indígenas. Del 2004 al 2005 se dan varias protestas en la nación debido a los recursos de energías. Ya en el 2006 Evo Morales se convierte en el presidente por primera vez. Y en el 2012 Bolivia se retira de convenciones de las Naciones Unidas por disputas sobre la clasificación de la coca como una droga ilegal.